Hoy vamos a ver un conjunto de métricas que se refieren sobre todo al aprendizaje supervisado, pero es interesante pensar que también podemos usar métricas para evaluar la calidad de nuestras clusterizaciones y nuestras reducciones de dimensiones. Pero lo más común es estar evaluando modelos supervisados. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Un primer punto para tener en cuenta es que si queremos evaluar cómo funciona nuestro modelo sobre datos nuevos, es necesario que dejemos afuera un conjunto de datos para hacer esa prueba. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que los algoritmos buscan la manera de representar los datos lo mejor posible? En este proceso corremos el peligro de que el algoritmo memorice los datos, ¿sí? Esos árboles tan profundos, ¿sí? Que pueden llegar a ir hasta dejar, digamos, un único caso en cada uno de los extremos. Podrían inventar todas las reglas necesarias para aprender absolutamente cada uno de los casos de entrenamiento, ¿sí? La única excepción, para pensarlo, sería que haya dos casos exactamente iguales con etiquetas distintas. Pero si eso no pasa, nuestros algoritmos podrían aprender y clasificar todo con un 100% de precisión. Ahora, ¿cómo va a funcionar eso cuando venga un caso nuevo? Bueno, ahí de alguna manera lo que nos está pasando es que no estamos generalizando, entonces no podemos dar cuenta de esas particularidades y probablemente no prediga tan bien, ¿sí? O no va a predecir con un 100%. Entonces, para poder evaluar cómo va a funcionar nuestro modelo sobre casos totalmente nuevos, necesitamos dejar un conjunto separado para prueba. La forma, digamos, más sencilla de hacerlo es tener un holdout set para test, pero incluso como existe un paso en todo este proceso que es optimizar los hiperparámetros, ¿sí? Eso lo vamos a ver en detalle, pero queremos ver con qué parámetros hacemos esa búsqueda heurística que el algoritmo hace, y ahí tenemos la posibilidad de probar muchas posibilidades diferentes. Cuando tenemos muy pocos casos o cuando queremos evaluar hiperparámetros, hacemos esto que se llama cross-validation. Entonces, ¿qué significa hacer cross-validation? Bueno, en vez de entrenar un modelo, entrenar tres modelos, ¿sí? Tres modelos sobre los mismos datos. Pero el conjunto de entrenamiento siempre va a ser diferente y sobre todo vamos a armar el conjunto de evaluación con distintos casos. Entonces lo que vemos es si alguno de los casos es muy difícil de predecir, eso va a quedar reflejado en este score de cross-validation, porque vamos a separar, tenemos el 100% de casos, entonces si usamos lo que se llama tres false, primero separamos el 33% como conjunto de validación, entrenamos con el otro 66% y evaluamos sobre el 33%. Después cambiamos y sacamos como conjunto de validación el segundo 33% y entrenamos el modelo con todo el resto. Entonces entrenamos otro modelo y evaluamos. Después usamos el tercer conjunto de validación, ¿sí? Nos quedamos con el último 33% y entrenamos con todo lo demás y evaluamos sobre ese 33%. Y después vamos a obtener una performance, ¿sí? Supongamos que acá fue 27% de error, acá fue un 22% de error y acá fue un 25% de error, ¿sí? El promedio de todos esos errores, ese va a ser el score que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a promediarlo. Hay una cosa que hay que tener presente cuando estamos evaluando nuestro modelo. A veces el tiempo es una variable, ¿sí? Aunque no lo tengamos tan presente o tan claro, incluso aunque el tiempo no sea uno de los features, muchas veces el tiempo es muy importante, ¿sí? Entonces, si queríamos clasificar a partir del texto un tweet de actualidad,
Lo que hubiéramos entrenado en 2018 nunca hubiera tenido la palabra coronavirus. Sin embargo, lo que entrenamos en fines de 2019 y 2020 sí puede llegar a tener la palabra coronavirus y eso puede ser una señal muy importante, ¿sí? Entonces, el momento en el cual la información fue, por ejemplo, recolectada, a veces es muy importante. A veces no es para nada importante. Una foto de un perro en 2008 es lo mismo que una foto de un perro en 2020. Los perros no cambiaron, entonces cualquier etiqueta que tengamos se puede mezclar y separar con total tranquilidad porque el proceso generador de datos no cambió. ¿Qué pasa cuando los procesos generadores de datos sí cambian? Muchas veces corremos el peligro de separar los datos de tal manera que en realidad no nos estén dando un buen índice de lo que va a ser su calidad predictiva en el mundo real, porque estamos mezclando en el entrenamiento datos del futuro y después estamos prediciendo sobre datos del pasado. ¿Sí? Si tomáramos todas las personas que hicieron churn, por ejemplo, de nuestro producto, es decir, dejaron de consumir nuestro producto, es muy importante que entrenemos, por ejemplo, con datos de cualquier periodo histórico hasta el mes de julio y predigamos sobre datos de agosto. Eso es lo que nos permite decir, ok, conociendo el pasado, soy capaz de predecir el futuro con tanta calidad, ¿sí? Entonces, cuando estamos evaluando este tipo de problemas que tienen series de tiempo o inclusive les voy más allá, que el tiempo sea una variable importante, cuando hacemos una split como el anterior, tenemos que hacerlo con un criterio temporal. Y cuando hacemos cross-validation, ¿sí? Es muy lógico que queramos tener todas estas varias muestras promediadas. Lo que hacemos es usar hasta mayo y evaluar con junio, usar hasta junio y evaluar con julio, usar hasta julio y evaluar con agosto, ¿sí? Entonces, ir corriendo esa ventana temporal. ¿Perdemos datos? Sí. Porque aquí, digamos, vamos a estar trabajando con mucha menos historia, pero no importa porque es lo correcto y es lo que debemos hacer. Cuando estamos evaluando con un conjunto que nunca podría contar con toda la información con la que se entrenó, hablamos de que hay un problema de information leak, ¿sí? Se está mezclando en nuestro conjunto de entrenamiento información que es muy importante a la hora de hacer validación. Les dejamos un link a un caso muy famoso de Information Leak que tomó conocimiento público. ¿Cómo sucedió ese Information Leak? Bueno, en este caso no tuvo que ver con el split temporal, sino con que se hizo lo que se llama un oversampling, es decir, se tomaron los casos positivos y se generaron réplicas similares para que justamente el algoritmo pudiera aprender un poco mejor. Pero eso tenemos que hacerlo después de hacer el train test split y no antes de hacer la separación entre train y test. ¿Por qué? Porque si no estoy viendo en mi conjunto de entrenamiento copias similares a las que estoy evaluando en mi conjunto de prueba. Entonces le estoy dando al algoritmo exactamente la información que necesita. Y eso no es algo que podamos experimentar en el mundo real. En este caso se estaba tratando de predecir el embarazo adolescente a partir de datos demográficos. Y como estábamos viendo en el conjunto de pruebas, ¿sí? O entre las chicas con las que estábamos evaluando, estábamos viendo que en el conjunto de entrenamiento había copias de esos registros prácticamente iguales, decíamos, ok, podemos predecir esto con un área debajo de la curva del 99%, pero en realidad eso era un error. No podemos predecir sobre chicas que no conocemos con un 99% de área debajo de la curva. Ese había sido un caso muy resonante de Information Leak, así que no nos pase. ¿Qué métricas concretamente usamos a la hora de medir? ¿Sí? A la hora de asignarle un valor numérico a la calidad de una predicción. Bueno, van a encontrarse con que hay muchos problemas de clasificación, pero muchos de estos problemas son binarios, donde predecimos sí o no. En estos casos donde tenemos un problema de clasificación binaria, se nos forma algo como esto, ¿sí? Donde tenemos verdaderos negativos, verdaderos positivos, falsos positivos y falsos negativos.
¿Sí? Esto es algo que va a pasar solamente cuando el problema de clasificación es binaria, es sí o no, no cuando tenemos tres clases como rojo, verde o azul. Entonces, en estos casos podemos calcular algunas métricas adicionales que son bastante interesantes. Y cuando tenemos clasificación con más clases, vamos a tener que usar otras métricas. Una que podemos calcular en todos los casos es el accuracy, la cantidad de casos correctamente clasificados sobre los casos totales, ¿sí? Serían los verdaderos negativos más los verdaderos positivos dividido los casos que estaba prediciendo, o sea, la totalidad de mi conjunto de test o mi conjunto de prueba. Si estoy entrenando sobre 800 casos y estoy evaluando sobre 50 casos, ¿cuántos de esos 50 casos predije correctamente y cuántos predije incorrectamente? Eso es el accuracy. Podría ser 80%, 70%, 60%, ¿sí? Esos serían valores comunes de ver de accuracy. ¿Qué significa el recall? Piensen en el significado de esta palabra en inglés y es la mejor forma de recordarlo, es una métrica muy importante. De todos los positivos que había en mi conjunto, ¿de cuántos puedo dar cuenta? Es decir, ¿cuántos encuentro? ¿Por qué es importante encontrar los positivos? Generalmente le ponemos el 1 o positivo en el conjunto de datos al valor más importante, al que queremos encontrar. ¿Es esto fraude? ¿Es esto un diagnóstico de la enfermedad? ¿Es esta transacción sospechosa? ¿Sí? Eso que queremos realmente encontrar lo marcamos con el 1 y lo normal lo marcamos con el 0. Entonces el recall, ¿sí? Esta idea de dar cuenta es de todos los positivos que existían, de todas las personas enfermas, de todos los casos de fraude, cuántos estoy efectivamente encontrando. La precisión es diferente, ¿sí? De todos los que yo dije que eran positivos, ¿cuántos efectivamente eran positivos? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una prueba que le dice a todo el mundo que tiene una enfermedad, esa prueba puede tener un alto recall, ¿sí? Puede dar cuenta de todos los casos, pero es poco precisa. La verdad es que asusta a montones de personas que en realidad no tienen nada, ¿sí? Entonces tiene una baja precisión. Y el F-score es lo que se llama la media armónica de estas dos variables. ¿Sí? Entonces es una especie de resumen del recall y de la precisión. Queremos un F-score lo más alto posible. ¿Sí? Cuando el F-score es alto, nuestro modelo es bueno. Ahora, ¿qué pasa si estamos queriendo predecir un número? No tenemos correcto o incorrecto, sino que cuando estamos prediciendo el valor de una casa y decimos el valor de esta casa es 1380 y en realidad era 1360, nuestro error es 20. ¿Y cómo evaluamos eso? Bueno, tenemos una métrica es el error absoluto medio, o sea, ya sea que nos equivocamos para abajo o para arriba, más 20 o menos 20, calculamos el valor absoluto, ¿sí? Entonces 20, esos dos errores son iguales y promediamos eso para todo nuestro conjunto de datos. Esa es súper intuitiva, ¿no? Esa métrica. ¿Cuánto me equivoqué? En promedio, ¿cuánto me equivoqué? No importa si para arriba o para abajo, a veces voy a equivocarme para arriba, a veces voy a equivocarme para abajo. La pregunta es, ¿cuánto me equivoqué en promedio? Y después tenemos el error cuadrático medio, que es la diferencia entre los dos elevada al cuadrado, ¿sí? Y promediada. Entonces, ¿por qué querríamos usar la diferencia elevada al cuadrado? Porque equivocarse por 20 es mucho menos grave que equivocarse por 30. Entonces, cuando elevamos los errores al cuadrado, le estamos dando más peso a los errores graves, ¿sí? Entre 20 y 30 hay una diferencia de 10, pero entre 20 al cuadrado y 30 al cuadrado hay una diferencia de 500. Entonces, magnificar esa diferencia hace que castiguemos los errores más graves, ¿sí? Y la diferencia entre 40 y 30 va a ser mucho más grande que entre 30 y 20 y más grande que entre 20 y 10, y así sucesivamente. Y el R cuadrado, ¿sí? Si quisiéramos normalizar un poco esto en algo parecido a un valor
máximo de 1, vamos a querer decir, ok, la suma de todos los errores al cuadrado dividido, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera predicho con la media? ¿Sí? Entonces calculo el promedio de todos mis casos. ¿Sí? ¿Cuál es la forma, digamos, más sonsa de predecir? Yo quiero saber la altura de las personas. Bueno, agarro a todas las personas, los seres humanos que conozco, y los promedio. Y respondo eso, ¿sí? Si yo respondiera eso, esa es como mi línea de base. Y después mi modelo supuestamente debería mejorar esas predicciones incorporando más información. Entonces para Juan va a predecir una cosa y para Pedro va a predecir otra en base a alguna característica. No va a predecir para todos el promedio. Entonces el R cuadrado de alguna manera compara las predicciones de nuestro modelo y sus errores elevados al cuadrado con los errores que hubiéramos tenido si predecíamos con la media. Hay una concepción de que el R cuadrado está acotado entre 0 y 1. Esto en realidad no es así, y mucho menos sobre casos de prueba. Nuestro modelo sobre casos de prueba puede equivocarse hasta el infinito, ¿sí? El R cuadrado puede ser menos infinito. Lo que pasa es que el R cuadrado, cuando lo evaluamos con los mismos datos de entrenamiento, que es algo que sí se hace en regresión lineal, porque es un modelo tan estilizado y tan simple que no necesita a veces que partamos el dataset en entrenamiento y validación, ¿sí? El R cuadrado de la regresión lineal sí está acotado en 0, nunca va a ser peor. Cuando lo evaluamos sobre datos de entrenamiento, cuando evaluamos un R cuadrado sobre datos de test, puede irse hasta el menos infinito, ¿sí? Porque el promedio de ese test tampoco es conocido. Entonces, el promedio de esos datos de prueba puede ser mucho mayor que, o mucho mejor que mis predicciones. Sobre todo si los procesos generadores de datos cambian. Y esto puede pasar, sobre todo cuando estamos prediciendo cosas como, por ejemplo, las ventas. Imagínense durante el COVID. Tranquilamente, muchas estimaciones de ventas deben haber terminado con un R cuadrado inferior a 0, porque los valores que se esperaban fueron tan distintos a los valores que se observaron que eso hace que si calculamos el promedio de ese conjunto de test, dé mucho mejor que cualquier modelo que incorpora más información. Un último punto a tener en cuenta, ¿sí? Y esto va a venir bastante más adelante, es que toda la ingeniería de features y todo el preprocesamiento que nosotros hagamos para ingresar a nuestro modelo, necesitamos poder guardarlo y poder reproducirlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros convertíamos el texto en números? Tenemos que saber exactamente cómo nuestro modelo convierte el texto en números para después poder aplicarlo sobre, por ejemplo, nuevos tweets que leamos de la web, ¿sí? Entonces, la forma de guardarse todas esas transformaciones y la ejecución del modelo es a través de un objeto que se llama pipeline, ¿sí? Y esta es una parte de la ingeniería que vamos a ver más adelante y que es también súper importante. Hablemos entonces de algunos casos de aplicación con Machine Learning. Por ejemplo, podemos querer usar Machine Learning para predecir qué tan probable es que un visitante de una app convierta efectivamente y compre nuestro producto. Y entonces podemos tomar features como su edad, su género, si lo tenemos logueado, la hora a la que se conecta, el dispositivo desde el cual se conecta, si es Android, si es iPhone, de qué país es la IP, de qué país se está conectando la persona, ¿sí? Y con todo eso podemos predecir qué tan probable es que realice una conversión y en base a eso le podemos cobrar un precio diferencial. Upselling y cross-selling, ¿sí? Dado que nos compran determinado producto, ¿qué probabilidad hay de que nos compren algo más caro? ¿Sí? O ¿cuál es el producto más caro que es más probable que me compren dado que me compraron este? Y lo mismo para el cross-selling. ¿Qué le puedo vender que sea accesorio a esto que ya me está comprando? ¿Sí? En el upselling sería cómo le vendo un teléfono mejor. Y cross-selling sería cómo le vendo una funda para el teléfono que me acaba de comprar.
Predicción de churn, esto en muchas empresas de distinto tipo es súper importante, ¿sí? ¿Cuál es el cliente que tiene más probabilidades de irse, de desuscribirse a mi producto? El que no lo usa, el que hace muchos meses que no me llama, el que llamó a quejarse del servicio, ¿sí? Los que llamaron al centro de atención al cliente y se quejaron del servicio porque no están contentos, los que me critican negativamente en los reviews, esos son los que tienen más probabilidad de irse y probablemente quiero ofrecerles algún tipo de promoción para que se queden. Después están los sistemas de recomendación, ¿sí? Estos se hacen con todo un conjunto de técnicas que son un mundo aparte y también son un área de especialización específica. Netflix tiene uno de los motores de recomendación más completos, sobre todo porque su interfaz no incorpora solamente uno, sino que incorpora recomendaciones basadas en distintas cosas. Y bueno, para resolver todos estos casos en la industria, ¿qué tenemos que tener en cuenta los ingenieros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la construcción de las aplicaciones? Bueno, todo esto, este diagrama es un resumen del proceso real de los datos en Machine Learning, ¿sí? Y acá vemos 4 colores porque intervienen en realidad 4 equipos diferentes, ¿sí? En blanco tenemos al equipo de negocios. El equipo de negocios, junto con algún experto en Data Science o Machine Learning, tienen que sentarse y tienen que ser capaces de diagramar cómo atacar un problema que genere valor, ¿sí? De negocios en el sentido amplio, también puede ser en el Estado o en cualquier otro lugar, cómo poder enmarcar estas necesidades que tenemos como organización y estos datos que tenemos como organización en un problema de Machine Learning. Generalmente en esta etapa se hace lo que se llama un proceso de discovery, ¿sí? Donde se analizan los distintos casos y se expresan en un gráfico en 2 ejes: factibilidad y utilidad para el negocio. Entonces, idealmente vamos a encontrar algunos que son la low hanging fruit, ¿sí? Son el sweet spot de todo esto, que es donde tenemos todos los datos necesarios y la complejidad técnica además es baja. Y además agregamos mucho valor de negocio resolviendo ese problema. ¿Sí? Eso suele ser el caso de un modelo de churn. Es factible, hay información para hacerlo y además tiene mucho valor desde el punto de vista de negocio. Una vez que se define qué es lo que se quiere resolver, se involucra el equipo celeste, ¿sí? Que es el equipo de ingeniería de datos, donde están a cargo de la recolección, la integración de datos, lo que es la preparación y limpieza. Hay que asegurarse que los datos sean correctos, hay que asegurarse de que lleguen hasta el lugar que tienen que llegar para que puedan ser después analizados, ¿sí? Muchas veces estos 4 equipos son la misma persona, pero de todas maneras son sombreros diferentes que tenemos que ponernos para pensar, y en las grandes compañías la realidad es que estos roles están bastante diferenciados, ¿sí? Entonces, en azul tenemos al equipo de ingeniería de datos. En violeta tenemos a los que son efectivamente los científicos de datos, que toman esa información que ya debe estar disponible, ya debe estar limpia, ya debe estar integrada, y deciden cómo hacer los mejores modelos, ¿sí? Entonces, para eso hacen distintas visualizaciones, para ver qué features tienen que ver con la clase, por ejemplo, o qué features son más útiles a la hora de visualizar datos, a la hora de reducir dimensiones o clusterizar. Cuando definen cuáles son las cosas más útiles, hacen toda la ingeniería de features, después el entrenamiento y optimización del modelo, todo lo que vamos a aprender a hacer en este curso, cómo elegir el mejor algoritmo, cómo hacer una buena evaluación del modelo sobre datos nuevos, cómo serializarlo, ¿sí? Y llegan a un mejor, al mejor modelo que pueden llegar. Y ahí tenemos que preguntar, ¿les sirve que predigamos churn con este nivel de precisión? Porque si yo predigo el churn y tengo poca precisión y le mando descuentos a gente que de todas maneras se iba a quedar con mi producto, estoy perdiendo dinero, entonces no me sirve.
Eso se puede medir entendiendo cuál es la tasa de error de mi modelo y cuánto me cuesta cada promoción que mando a cada persona para que se quede y cuánto me reporta cada persona que le mando la promoción y efectivamente se queda. Entonces, si las metas de negocio, como por ejemplo esa, no se cumplen, significa que o tengo que recolectar más datos o tengo que mejorar mi proceso de científico de datos, o tal vez no es viable el proyecto y simplemente no se puede hacer. Pero si las metas de negocio sí se cumplen, entonces podemos pasar al equipo amarillo, que es el equipo de DevOps o de operaciones, y ese equipo va a ser encargado de la ingeniería de desplegarlo y dejarlo listo para consumir de la manera en que se necesite. Una cosa que puede pasar es que cuando monitoreamos nuestro modelo, nos resulte que empieza a deteriorarse la performance. ¿Se acuerdan este caso tan paradigmático de el COVID no existe, de repente el COVID empieza y todo cambia? Bueno, si nosotros estamos monitoreando nuestros modelos que antes funcionaban bien, de repente empiezan a funcionar mal. Y eso significa que ese monitoreo debe estar midiendo todo el tiempo si la información que vemos hoy se parece o no a la información que veíamos en el pasado. Y si no se parece, vamos a tener que reentrenar. Bueno, esto es todo con respecto a la introducción y en el último video vamos a ver cómo implementar un primer modelo con Python. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo.